Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta reunión en línea. Este día vamos a tratar un tema interesante para la carrera que ustedes están estudiando, que es la licenciatura en enseñanza de la matemática. Para comenzar, voy a presentar la agenda que ha propuesto el licenciado Zenón. Ya saben ustedes, yo solo vengo a compartir unas ideas, ustedes pueden comentarlas, pueden preguntar a la hora que deseen, no hay ningún problema. Esta es una sesión en donde yo comparto con ustedes y ustedes comparten conmigo. Bueno, veamos la agenda a desarrollar este día, 4 de mayo, veamos. Primero, preguntarles sobre la realización de su trabajo de investigación sobre el diagnóstico. A ver qué les pareció esa tarea. Luego, recordarles que hay que estar pendientes con la entrega de tareas. Yo he estado ocupadito con un proyecto del MINER y hasta hoy, este fin de semana, me voy a poner al día con todas las calificaciones. Sin embargo, el examen ya está calificado, igual que otras tareas, y espero este fin de semana terminar de calificar para estar al día el lunes. Así que por favor les pido disculpas por el retraso, pero ya estoy avanzando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar con el desarrollo del tema, que corresponde a la unidad 3, que es una unidad que a mí me parece muy importante. Veamos si hay alguna pregunta. Si no, pues iniciamos, porque el tema es un poquito extenso, pero me parece interesante. Como siempre, yo presento unas ideas. Esas ideas he tratado que sean de lo mejor y tomando como base el documento que enviaron de la universidad. Pero claro, ustedes pueden decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o ampliar o hacer comentarios de cualquier tipo o alguna pregunta. Bueno, entonces comenzamos entonces con el tema de este día. La unidad 3, cuyo tema es tendencias curriculares utilizadas en la enseñanza y aprendizaje de la matemática en el contexto internacional. Es decir, ahora vamos a ver qué ha pasado en el mundo, qué han dicho en el mundo acerca de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Vamos a revisar lo que han dicho en Francia y lo que han dicho en otros países, en Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo general de la unidad? Analizar los elementos y procesos relacionados con el diseño y desarrollo de una propuesta curricular exclusivamente matemática. Vale, entonces,
Aquí nos vamos a enfocar en una propuesta curricular que va orientada específicamente al área matemática. No nos vamos a enfocar en las otras áreas, no porque no sean importantes, sino porque esta es la que nos corresponde, esta es la que nos compete. Bueno, continuamos. Por ahí están ustedes resolviendo unos ejercicios. Vamos a basarnos en un libro del doctor Miguel de Guzmán Osamis, me parece que es español, y el libro se llama Tendencias actuales de la educación matemática. Es un libro interesante porque da un recorrido de lo que ha pasado en los últimos años con respecto a la matemática. Acuérdense que la matemática es una ciencia, va evolucionando, incorpora todas las investigaciones que se han realizado, hay cambios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que hacer como un recorrido para ver qué ha pasado. Este libro constituye una interesante reseña del progreso de la educación matemática. Fíjense bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de educación matemática. Si juntamos la pedagogía con la matemática pura y la mezclamos, ¿qué es lo que resulta? Educación matemática. ¿Y la educación matemática a qué va orientada? Va orientada a cómo enseñar matemáticas. Que no es lo mismo enseñar sociales, enseñar lenguaje, enseñar educación física, no es lo mismo. Esto es muy aparte, es una especialidad. Y además en ese libro hace un recuento de las principales tendencias educativas registradas desde la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1950 para acá, y las emergentes en los umbrales del nuevo siglo, siglo XXI. La educación matemática, hoy por hoy, es un nuevo campo de interés de la investigación matemática y un ámbito nuevo de la pedagogía y la didáctica aplicada. Entonces, enfoquémonos ahí. Estamos hablando de educación matemática, que ya es un área muy especializada. ¿Y de qué trata? Trata de cómo enseñar matemática. Punto. Tendencias actuales. Ahora tenemos una situación de cambio en la educación matemática. Este autor comienza hablando del movimiento de renovación que se dio en los años 60 y 70, que ustedes no habían nacido todavía. Y ese cambio fue orientado hacia la famosa matemática moderna. Y esta matemática moderna trajo consigo una honda transformación de la enseñanza. ¿Y cuáles son las características de esa matemática moderna, de ese cambio que se dio en la década de los 60 y 70? Primero, se subrayaron las estructuras abstractas en diversas áreas, especialmente en álgebra. O sea, ahí estamos hablando del énfasis. Segundo, se pretendió profundizar en el rigor lógico, en la comprensión, contraponiendo esta a los aspectos operativos y manipulativos. Ahí había un problemita, ¿verdad? Porque los aspectos operativos y manipulativos se los pasaban por alto y se iban ya a lo que es el rigor lógico y la comprensión. Y ese es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque, bueno, estamos hablando de estudiantes que no son precisamente matemáticos profesionales, están aprendiendo matemáticas. Es el problema. Esto último condujo de forma natural al énfasis en la fundamentación a través de las nociones iniciales de la teoría de conjuntos y en el cultivo del álgebra, donde el rigor es fácilmente alcanzable. Estamos hablando de que esta nueva tendencia se enfocó hacia la teoría de conjuntos, pero la teoría de conjuntos básica, no la teoría de conjuntos como la que ustedes ya vieron o van a ver en lo que se llama lógica matemática, que es una asignatura interesantísima que ustedes tienen que cursar si es que no la han cursado todavía. Y además se enfocó en el cultivo del álgebra. ¿Y por qué ahí?
Porque ahí el rigor matemático se alcanza fácilmente, las demostraciones se hacen con cierta facilidad. Estamos hablando de el área básica, porque ya lo que es la asignatura de lógica matemática siempre trabaja con conjuntos, pero en otro nivel, y ya no es tan fácil de demostrar. Pero aquí estamos hablando de lo más básico. Una situación de cambio en la educación matemática. ¿Qué más pasó? Que la geometría elemental y la intuición espacial sufrió un gran detrimento. La geometría, en efecto, es mucho más difícil de fundamentar rigurosamente. O sea, se enfocaron en los conjuntos y en el álgebra y descuidaron, no es que la ignoraron, la descuidaron, la geometría elemental y la intuición espacial. Con respecto a las actividades fomentadas, la consecuencia natural fue el vaciamiento de problemas interesantes en los que la geometría elemental tanto abunda y su sustitución por ejercicios muy cercanos a la mera tautología y reconocimiento de nombres, que es en buena parte lo que el álgebra puede ofrecer. Es decir, se enfocaron en lo que es la tautología, demostrar que esto es verdadero, es o no es verdad, y luego el álgebra. ¿Por qué ahí? Porque eso es más fácil de demostrar y la rigurosidad no es tan complicada. Por eso, no es por otra razón. En los años 70 y 80 presentaron una discusión sobre los valores y contravalores de las tendencias que se iban haciendo paso, y luego una búsqueda intensa de forma más adecuada de afrontar los nuevos retos de la enseñanza matemática por parte de la comunidad matemática internacional. En la actualidad, tenemos claro que en la comunidad matemática se va produciendo un cambio profundo. ¿Y ese cambio sobre qué? Sobre lo que se llama educación matemática. Que ya expliqué de qué trata eso. En los países más avanzados, matemáticamente, el interés creciente de muchos matemáticos profesionales por los problemas que plantea actualmente la educación matemática de los diferentes niveles, incluido el nivel universitario. El más grave en lo que se refiere es lo que refiere a la educación primaria, estriba en las pocas oportunidades que el sistema de formación inicial de profesores les dé una preparación adecuada para su tarea futura de iniciar a los niños y a las niñas. Es decir, que las universidades quieren que el nuevo docente tenga claros los conceptos matemáticos, conozca los procedimientos para resolver los diferentes problemas matemáticos, pero no lo prepara adecuadamente sobre cómo guiar, sobre cómo enseñar a los niños y a las niñas, para que ellos, de forma lúdica, de forma interesante, sientan gusto por la matemática, comprendan los conceptos matemáticos y puedan ver la utilidad y la aplicación en la vida real. O sea, hay un vacío. Algunos de los problemas que nuestro país tiene lugar es en el empalme de la educación matemática preuniversitaria con la universitaria. Hay algo que no cuadra, se genera una crisis. Termino mi educación secundaria y la matemática que recibí en secundaria no encaja, no empalma adecuadamente con la matemática de la universidad. Ahí hay una crisis, hay un problema que resolver y que no todos lo resuelven de la mejor manera. Vale. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario antes de entrar ya con lo otro? Vale. Los felicito que veo buena asistencia este día aquí a la videoconferencia. Yo espero que no nos durmamos, ¿verdad? Y que estudiemos estos temas. Acuérdense que ustedes algún día van a estar frente a los alumnos y hay que llegar con todo preparados. Bueno, tenemos 10 estudiantes, conmigo somos 11. Bueno,
Continuamos entonces. Vamos con el primer autor. La matemática moderna. Esa es la escuela bourbachiana. Nicolás Bourbaki realmente no existió. Era como un seudónimo, que bajo ese seudónimo se escondía un montón de gente que sí era matemático. Vale. Había una asociación de colaboradores de Nicolás Bourbaki que son los que estaban detrás de ese sobrenombre, ¿verdad? Y el objetivo de ellos era darle a los fundamentos de las matemáticas un mayor rigor. Creían que las matemáticas no tenían suficiente rigor académico y ellos estaban preocupados por eso. Entonces, aquí viene una pregunta que debemos leer con cuidado porque es una pregunta de la que ustedes van a enviar a la plataforma, pues una pregunta de la tutoría. Me estoy adelantando un poco. Revisemos. ¿Qué es la actividad matemática? Fíjense bien la palabra actividad. Estamos hablando de acción. No estamos hablando de ideas, no estamos hablando de pensamiento. Estamos hablando de acción. Que se convierte en hechos concretos. En el aula o fuera del aula. Pero estamos hablando de acción. La actividad matemática. Vamos a ver. La filosofía prevalente sobre lo que la actividad matemática representa tiene un fuerte influjo, más efectivo a veces de lo que aparenta, sobre las actitudes profundas respecto de la enseñanza matemática. La reforma hacia la matemática moderna tuvo lugar en pleno auge de la corriente formalista en matemáticas. Vaya, estamos hablando aquí de que la actividad matemática, todo el trabajo que se hace en el aula con respecto a matemáticas, tiene un fuerte influjo, más efectivo a veces de lo que aparenta, sobre las actitudes profundas respecto a la enseñanza matemática. Es decir, si el estudiante llega a clase con una actitud negativa hacia las matemáticas, llega con miedo, llega bloqueado, como decimos hoy, basado en los celulares, se bloqueó mi celular, entonces el estudiante llega bloqueado. La actitud con la que llegue a la clase tiene un influjo terrible con respecto a la actividad matemática. La actividad matemática le va a parecer interesante, aburrida, difícil, imposible, dependiendo de la actitud con que llegue. Estamos hablando de actitud con C de carro. ¿Qué significa eso? Es una predisposición, pero ¿predisposición a qué? A actuar. Ese es el problema. La actitud no me predispone a pensar. La actitud me predispone a actuar. Es decir, se convierte en un hecho concreto. Ojalá todos los estudiantes llegaran con una actitud positiva, deseando conocer la matemática, con la idea de que la matemática es interesantísima y además de gran utilidad en la vida diaria. Si todos llegaran así sería otra cosa, pero el problema es que no todos llegan así. Entonces, la actividad matemática se refiere a lo que hacemos en el aula, los ejercicios que resolvemos, los problemas que resolvemos, el método que usa el profesor, etcétera, etcétera. Pero todo eso depende de la actitud con la que el estudiante llegue. La actividad matemática se enfrenta con un cierto tipo de estructuras que se prestan a unos modos peculiares de tratamiento, que incluyen, la actividad matemática, ¿qué es lo que incluye? Tres cosas. Primero, una simbolización adecuada que permite presentar eficazmente desde el punto de vista operativo las entidades que maneja. O sea que tenemos que conocer toda la simbología que se usa en matemáticas. Es un lenguaje diferente al lenguaje popular, ¿verdad?
Cada ciencia tiene sus propios lenguajes. Por ejemplo, en medicina, o en computación, pero en la matemática ya hay un acuerdo para usar determinados símbolos. Y esos símbolos permiten presentar eficazmente desde el punto de vista operativo todos aquellos conceptos matemáticos, todas aquellas operaciones matemáticas que necesitamos. ¿Qué más incluye la actividad matemática? Una manipulación racional rigurosa que compete al ascenso de aquello que se adhieren a las convenciones iniciales de partida. Fíjense de qué estamos hablando. La actividad matemática incluye manipulación, es decir, manejar, hacer para donde yo quiera, pero de forma racional, es decir, como dicen los albareños, no a lo loco, sino siguiendo ciertas normas, ciertos criterios, y que además es rigurosa. Rigurosa porque es radical. ¿Es o no es? ¿Sabe o no sabe? ¿Es verdadero o es falso? Nada de términos medios. Es que la matemática es así, por eso es ciencia exacta. Y la actividad matemática incluye, en tercer lugar, un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige. Primero, racional, del modelo mental que se construye, y luego, si se pretende, de la realidad exterior modelada. Fíjense bien, dice dominio efectivo de la realidad a la que se dirige. Porque la matemática no surge por diversión, ni porque la gente no tenía nada que hacer. La matemática surge por necesidad. Se dan ciertas situaciones en la vida real que involucran números, cantidades, operaciones. Y el matemático se ve en la necesidad de crear toda una serie de operaciones, símbolos, para poder comprender esa situación y resolverla. A eso se refiere. La matemática moderna, que es la escuela Bourbackiana, la antigua definición de la matemática como ciencia del número y de la extensión, no es incompatible en absoluto con la aquí propuesta, sino que corresponde a un estadio de la matemática en que el enfrentamiento con la realidad se había plasmado en dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? La complejidad proveniente de la multiplicidad, lo que da origen al número, a la aritmética, y la complejidad que procede del espacio, lo que da lugar a la geometría, el estudio, la extensión. Es decir, que la matemática abarca esos dos aspectos, la cantidad del número, en ese caso hacemos referencia a la aritmética, que es la parte básica. Hay que contar, hay que medir, hay que transformar eso en un número, en una cantidad. Y la segunda se refiere al espacio. Las cosas existen, ocupan un lugar, tienen unas dimensiones, tienen unas características espaciales. Eso también lo incluye la matemática. Más adelante, el mismo espíritu matemático se habría de enfrentar con ¿qué? Mire, el espíritu matemático, es decir, al realizar la actividad matemática con espíritu matemático, ese espíritu matemático se va a enfrentar con, número uno, la complejidad del símbolo. Los símbolos matemáticos son complejos. Por ejemplo, el álgebra. Estamos hablando de combinaciones de números y letras. Número dos, la complejidad del cambio y de la causalidad determinística. Ejemplo, el cálculo. Allí estamos hablando de que se dan ciertos cambios, ciertos fines que se demuestran matemáticamente, que estamos hablando ya del cálculo. Luego, la complejidad proveniente de la incertidumbre en la causalidad múltiple, incontrolable,
que es la probabilidad estadística. A eso también le incluye el espíritu matemático, que es una parte importante, la parte de probabilidad, que a veces a los estudiantes no les gusta, pero es importante. Complejidad de la estructura formal del pensamiento, la famosa lógica matemática, que ustedes todos tienen que usar una materia que así se llama, lógica matemática, una materia preciosa. Da las bases para ser un matemático puro. Y hay que ponerse las pilas porque yo es bonito, lógica, no, pero es de pensar, es de razonar y razonar de manera lógica. Vamos con otro tema, filosofía de la matemática y educación matemática. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta de parte de ustedes. Bueno, sigamos entonces. Estamos hablando de filosofía. Ya en otro momento hemos hablado de qué es filosofía, para qué sirve, etc. Hoy vamos de un solo. Pero filosofía de la matemática y educación matemática. Es decir, estamos hablando de dos cosas. La matemática es una ciencia y ciencia exacta. Y la educación matemática también es ciencia, pero está enfocada en conocer o en saber cómo enseñar matemáticas. Con esas aclaraciones, veamos qué dice acá. La filosofía de la matemática de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1950 para acá, ha dejado de preocuparse tan insistentemente como en la primera mitad del siglo sobre los problemas de fundamentación de la matemática. Especialmente están los resultados de Gödel a comienzos de los años 30. Gödel es un matemático famoso que hizo unas demostraciones excelentes y que además era filósofo. Basado en los resultados de Gödel a comienzos de los años 30, comenzó a haber un giro para enfocar su atención en el carácter cuasi empírico de la actividad matemática. Ahí hay un autor llamado Lakatos que se enfoca en eso, el carácter cuasi empírico, así como los aspectos relativos a la historicidad e inmersión de la matemática en la cultura de la sociedad en que se origina, considerando la matemática como un subsistema cultural con características en gran parte comunes a otros sistemas semejantes. O sea, la matemática es una ciencia abstracta, es una ciencia exacta, pero además es un subsistema cultural. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí está dentro de la sociedad y que la sociedad necesita ese subsistema llamado número, llamado matemática, llamado operación, para resolver una infinidad de situaciones o infinidad de problemas de la vida real, como está presente de manera implícita en la sociedad. Por eso se habla de un subsistema cultural. ¿Por qué es cultural? Porque lo que es común, lo que hace todo el mundo, eso es cultural. Por ejemplo, en El Salvador, todo el mundo tira la basura a la calle. ¿Y quién lo hace? ¿Solo en un departamento? No, lo hacen todos los salvadoreños, bueno, al menos la mayoría. Por lo tanto, es un fenómeno cultural negativo. Pues aquí igual. ¿Quién necesita matemática? Bueno, la mayoría o todos. ¿En qué momento? Pues en todo momento los números son indispensables. Por lo tanto, se considera un subsistema cultural. Hay que tomar en cuenta eso. Porque a veces el niño, el joven, el estudiante, no logra captar eso. Él cree que la matemática solo es para aprobar un examen y que le den el certificado, pero que allá en la vida real para nada que va a ocupar eso. Está muy equivocado. La matemática es parte de la vida real, por eso aquí hablan de un subsistema cultural.
Continuo apoyo en la intuición directa de lo concreto. Apoyo permanente en lo real. Vamos a ver. En los años 80, o sea, ya pasamos 60 y 70, estamos entrando a los 80, hubo un reconocimiento general de que se había exagerado considerablemente en las tendencias hacia la matemática moderna, en lo que respecta al énfasis en la estructura abstracta de la matemática. Es necesario cuidar y cultivar la intuición en general, la manipulación operativa del espacio y de los mismos símbolos. Es preciso no abandonar la comprensión e inteligencia de lo que se hace, por supuesto, pero no debemos permitir que este esfuerzo por entender deje pasar a segundo plano los contenidos intuitivos de nuestra mente en su acercamiento al objeto matemático. Es decir, en la época de los 80 hubo un giro, ¿verdad? Porque se había ido a la estructura abstracta de la matemática, descuidando la parte operativa, la parte concreta. Y es que es al revés el procedimiento. Partimos de lo concreto, de lo real, para llegar a lo abstracto. Ahí estaba un pequeño detalle. Si la matemática es una ciencia que participa mucho más de lo que hasta ahora se pensaba del carácter empírico, sobre todo en su invención, que es mucho más interesante que su construcción formal, es necesario que la inmersión en ella se realice teniendo en cuenta mucho más intensamente la experiencia y la manipulación de los objetos de los que surge. La formalización rigurosa de las experiencias iniciales corresponde a un estadio posterior. Bueno, esto hay que tomarlo en cuenta. Partimos de lo concreto, partimos de la realidad. ¿Un manzanito no quiere? No, partimos de poder resolver un problema real. Ahí es donde aparece ya la necesidad de matematizar ese problema. Y una vez matematizado, resolverlo. Y hasta por último, llegar a la parte de, pues aquí le llaman formalización rigurosa. Es decir, ya el planteamiento lógico matemático usando símbolos matemáticos que representan ese problema que acabamos de resolver. En otras palabras, partir de lo concreto para llegar a lo abstracto. Punto. Para entender esta interacción fecunda entre la realidad y la matemática es necesario acudir, por una parte, a la propia historia de la matemática que nos desvela ese proceso de emergencia de nuestra matemática en el tiempo. Y por otra parte, a las aplicaciones de la matemática que nos hacen patente la fecundidad y potencia de esta ciencia. Las matemáticas surgieron para ayudar a las personas a resolver ciertas situaciones novedosas que todos los conceptos matemáticos que había hasta ese momento no cuadraban, no encajaban, no ayudaban para interpretar y resolver matemáticamente ese problema. Se tuvo que crear un nuevo concepto matemático, o como dicen ahora con los celulares, una nueva aplicación para poder enfrentar esa nueva situación y resolverla. Por eso es que la matemática está siempre en continua evolución, porque diariamente aparecen nuevas situaciones. Nuestra enseñanza ideal debería tratar de reflejar este carácter profundamente humano de la matemática, ganando con ello en asequibilidad, dinamismo, interés y atractivo. Es decir, hay que plantearle esto al estudiante. La matemática ha ayudado a todas las ciencias a resolver, interpretar, modelar diversas situaciones. Entonces la matemática es una herramienta valiosa para todas las ciencias. Y todos los descubrimientos matemáticos, los nuevos conceptos matemáticos que han ido surgiendo,
ha sido por la necesidad de ayudar a las otras ciencias, de ayudar a las personas a resolver y enfrentar nuevas situaciones, usando la lógica racional rigurosa que es la matemática. Los procesos de pensamiento matemático, el centro de la educación matemática. Vale. Una de las tendencias generales más difundidas hoy consiste en el hincapié en la transmisión de los procesos de pensamiento propios de la matemática, más bien que en la mera transferencia de contenidos. La matemática es sobre todo saber hacer. Es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido. Aquí está claro. Un matemático dispone de una variedad de métodos para resolver determinada situación, determinado problema. Es decir, que los contenidos no es el fin último de la matemática, sino que el fin último viene a ser, en este caso, que conozca los diferentes métodos matemáticos que le van a ayudar a resolver una situación y que al final va a lograr comprender mejor el concepto matemático involucrado. En esta dirección se encauzan los intensos esfuerzos por transmitir estrategias heurísticas adecuadas para la resolución de problemas en general, por estimular la resolución autónoma de verdaderos problemas, más bien que la mera transmisión de recetas adecuadas en cada materia. De lo que se trata es de enseñar al estudiante a resolver problemas, no tanto de que memorice los puros métodos y hasta ahí. Va a usar los métodos para resolver un problema y gracias a esa resolución de problemas, él va a comprender el concepto matemático que está detrás, que en sí es abstracto. Atención a los nuevos instrumentos proporcionados por los avances tecnológicos, la utilización de los programas de cálculo simbólico. Hoy tenemos una gran variedad de software matemático y las computadoras cada día son más avanzadas, más rápidas. Hoy estamos hablando de que la física cuántica está ya casi por sacar al mercado un nuevo tipo de computadora. No sabemos las características exactas todavía, lo que sí sabemos es que es muy avanzada. La física cuántica es lo último, lo más reciente de la ciencia, y ha hecho maravillas, y sigue creando, descubriendo cosas. Lo que pasa es que en El Salvador la física cuántica no es muy conocida, pero que no la conozcamos todos o que no conozcamos mucho, pues no quiere decir que no exista. La aparición de herramientas tan poderosas como la calculadora y la computadora están comenzando a influir fuertemente en los intentos por orientar nuestra educación matemática primaria y secundaria y terciaria, adecuadamente de forma que se aproveche al máximo tal instrumento. La idea es que aprovechemos esas herramientas que están ahí, disponibles, fáciles de usar, relativamente baratas, la mayoría son gratuitas, y hay que aprovecharlas. Ya vamos a ver en qué caso. Lo verdaderamente importante vendrá a ser su preparación para el diálogo inteligente con las herramientas que ya existen, de las que algunos ya disponen, ¿verdad? Yo debo conocer las diferentes herramientas que me proporciona la informática, los diversos programas, el software de matemática que existe, para poder utilizarlos adecuadamente. Y eso ayuda bastante porque, bueno, la experiencia que yo he tenido es que el estudiante que ve la matemática muy abstracta, ya no la ve tan abstracta cuando tiene los gráficos en pantalla y todo lo que él está resolviendo se lo muestran en pantalla de manera rápida y cualquier cambio que le haga, pues el cambio se ve reflejado instantáneamente en la pantalla. Eso le ayuda a él a comprender muchas cosas que por ser tan abstractas a veces no comprendemos.
Entonces nosotros como maestros de matemáticas tenemos que conocer eso y saber usar para poder aprovechar sus ventajas. Atención a los nuevos instrumentos proporcionados por los avances tecnológicos. La utilización de Internet en la matemática. Internet es un instrumento muy versátil que admite diferentes usos matemáticos, que ya se van aprendiendo a manejar adecuadamente. Una exposición de algunos de ellos relacionadas con la información y variadas que a través de la red se puede proporcionar a los estudiantes, así como la interacción que facilita entre todos los miembros de la comunidad educativa. Internet o el software de matemáticas instalado en la computadora o las páginas interactivas que hay ayudan mucho en matemática, en la enseñanza de la matemática. ¿Por qué? Primero, por su interactividad, el usuario y la máquina. Si el usuario se equivoca, el programa o la máquina le dice, te equivocaste. Si el usuario hace bien las cosas, lo felicita, le dice, lo hiciste bien. No es necesario esperar 8 días para que el profesor califique. Eso es instantáneo. Y le permite corregir o comprender, bueno, dónde estuvo el error, ¿verdad? Bueno. Conciencia de la importancia de la motivación. La motivación es personal. Yo no puedo motivar a nadie. Yo lo que puedo hacer es estimular, incentivar a la persona, crear las condiciones para esta persona, para que ella se motive, porque eso es personal. Aquí de lo que habla es de la importancia de que el estudiante esté motivado, con ganas de aprender matemáticas. Y eso es vital. Yo puedo dar 100 clases, pero el estudiante no llegó motivado, pues lo que va a aprovechar de esas 100 clases no es gran cosa. Entonces, yo como docente debería preocuparme por conocer el nivel de motivación o el nivel de bloqueo del estudiante para crear las condiciones, para estimularlo, para incentivarlo y que él se motive, porque eso es personal. Una preocupación general que se observa en el ambiente conduce a la búsqueda de la motivación del alumno desde un punto de vista más amplio, que no se limite al posible interés intrínseco de la matemática y su aplicación. De lo que se trata es de hacer patente los impactos mutuos que la evolución de la cultura, la historia, los desarrollos de la sociedad y la matemática se han proporcionado. Hay que explicarles. Se presentaba cierta situación, la matemática ha llegado a un auxilio para convertir en número, para matematizar ese problema. Y la ciencia ha interpretado adecuadamente y se ha avanzado. Cada vez más va siendo más patente la enorme importancia que los elementos afectivos que involucran a la persona pueden tener, incluso en la vida de la mente, en su relación con la matemática. La parte afectiva es importante en matemáticas. Afectiva se refiere a la parte emocional que genera actitudes. Hay que conocer esa parte afectiva que abarca básicamente dos aspectos, en lo que a nosotros nos interesa. Primero, ¿en qué condiciones viene ese muchacho? Se trata de un muchacho frustrado, amargado. O es un muchacho entusiasta, optimista. Y luego, ¿cómo ve él las matemáticas? Si logra, a pesar de su corta edad, comprender la utilidad, la importancia de las matemáticas, disfruta de las matemáticas. ¿Cómo ve él la asignatura? De eso se trata. Se intenta
también a través de diversos medios que los estudiantes perciban el sentimiento estético, el placer lúdico que la matemática es capaz de proporcionar, a fin de involucrarlos de manera más hondamente personal y humana. La matemática en realidad es un juego, con ciertas reglas, con ciertos símbolos, con ciertas condiciones, con cierta rigurosidad, pero en el fondo es un juego. ¿Y a quiénes les gusta jugar? A todos, pero especialmente a los niños y a los jóvenes. Entonces, si a mí me toca dar una materia que en realidad es un juego, bueno, debería ser algo fácil, algo interesante. Pero ahí a veces los profesores fallan. Porque llega el primer día de clase el profesor y dice, bueno, esta materia es difícil, jóvenes. Y el que no pone las pilas, bueno, ¿qué estamos haciendo ahí? Bloqueando a la gente, metiéndole miedo. Y eso no ayuda en nada. Diferente sería que le dijera, mira, la matemática en realidad es un juego. ¿Les gustan los juegos a ustedes? Sí, sí, cómo no, va. Entonces esto es un juego más. Y quizás el juego básico, fundamental, ¿verdad? Principios metodológicos que podrían guiar apropiadamente nuestra enseñanza. Vale, antes de ver los principios, que son varios, me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna pregunta, antes de continuar. Vale. Bueno, si no hay, continuamos. Estamos hablando de principios metodológicos que podrían guiar la forma como enseñamos. Hacia la adquisición de los procesos típicos del pensamiento matemático, la inculturación a través del aprendizaje activo, el papel de la historia en la educación matemática. Bueno, veamos. ¿Cómo debería tener lugar el proceso de aprendizaje matemático a cualquier nivel? De una forma semejante a la que el hombre ha seguido en su creación de las ideas matemáticas, de modo parecido al que el matemático activo utiliza al enfrentarse con el problema de matematización de la parcela de la realidad de la que se ocupa. Se trata, en primer lugar, de ponernos en contacto con la realidad matematizable que ha dado lugar a los conceptos matemáticos que queremos explorar con nuestros alumnos. Eso es lo primero. La modelización matemática de la realidad. En otras ocasiones, el acercamiento inicial se puede hacer a través del intento directo de una modelización de la realidad, en la que el profesor sabe que han de aparecer las estructuras matemáticas en cuestión. Es decir, el profesor decide analizar cierta situación, algo parecido como al estudio de casos, un caso sacado de la realidad que se vive, pero que en el fondo involucra algunos conceptos matemáticos que es lo que él quiere que el estudiante comprenda. A eso le llama aquí la modelización matemática de la realidad. Estamos planteándole al estudiante una parte de la realidad que al analizarla y querer comprenderla, resolverla, nos vemos en la necesidad de acudir a conceptos matemáticos, operaciones matemáticas. De eso se trata. Resolución de problemas. Vaya, esto de resolución de problemas habría que revisarlo con cuidado. Ya hemos dicho, el objetivo no es la resolución de problemas, la meta no es la resolución de problemas. Vamos a usar la metodología de resolución de problemas para que a través de ese método el estudiante logre comprender los conceptos matemáticos, que en sí son abstractos.
Entonces quiere decir que la meta, el fin último de todo lo que hacemos en el aula es que el estudiante comprenda los conceptos matemáticos que en esencia son abstractos. ¿Y cómo lo va a lograr? A través del método de resolución de problemas. Vale. La resolución de problemas es una actividad en la que se vinculan las herramientas matemáticas con algunos conceptos utilizando un contexto. Fíjese bien la definición. Estoy vinculando las herramientas matemáticas con algunos conceptos matemáticos, pero utilizando un contexto. Agarro una situación de la vida real que me va a permitir vincular las herramientas matemáticas, es decir, las definiciones, los procedimientos, las operaciones, con conceptos matemáticos, que en sí son abstractos. Eso es lo que permite el método de resolución de problemas. Se trata de propiciar la interacción del estudiante con una situación familiar o no, en la que se usan las matemáticas y se formulan o responden preguntas que contribuyen a la conceptualización de los conceptos matemáticos. Está claro esto, ¿verdad? En la clase se propone a los estudiantes un problema que puede contener un cuestionario guía para resolverlo, generalmente en equipo. El profesor orienta a los estudiantes en la solución del problema, los alumnos presentan y validan la solución. El estudiante viene a orientar, el profesor viene a orientar, a guiar, pero quien va a resolver el problema es el estudiante, trabajando en equipo de manera preferente. ¿Por qué? ¿Y por qué exactamente ese tipo de problema presentado el profesor? Porque ese problema involucra procedimientos matemáticos, herramientas matemáticas y conceptos matemáticos, que son los que el profesor en último término quiere que el estudiante comprenda. Pero lo va a comprender a través de la resolución de problemas, resolviendo esa situación que él planteó. Resolución de problemas. La enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente el método más invocado para poner en práctica el principio general de aprendizaje activo y de inculturación mencionados anteriormente. Lo que en el fondo se persigue con ella es transmitir en lo posible de una manera sistemática los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de verdaderos problemas. Hay que poner de manera sistemática los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de verdaderos problemas. Para ello se trata de considerar como lo más importante, ¿qué es lo más importante en este caso? Que el alumno manipule los objetos matemáticos y que los manipule bien porque tiene que resolver ese problema, que active su propia capacidad mental. Por eso hablamos de método heurístico. La heurística busca ¿qué? Pues una solución, un método para resolver este lío, que además ejercite su creatividad, ¿verdad? Porque no le damos las cosas ya hechas. Vaya, mire, este es el problema que usted va a resolver, vea cómo le hace, discútanlo, analícenlo, prueben un método, no le funciona, prueben otro. Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente. Que a ser posible haga transferencia a esta actividad a otro aspecto de su trabajo mental, que adquiera confianza en sí mismo. Es que si logró resolver el problema usando la herramienta y los conceptos matemáticos involucrados, eso le da confianza a él y le eleva la autoestima y vuelve la materia interesante, atractiva. ¿Qué más vamos a considerar? Que se divierta con su propia actividad mental.
Han pasado tan ocupados discutiendo, probando, y cuando al fin resuelven el problema, bueno, ¿les pareció aburrido? No, es que han estado tan ocupados que ni sintieron el tiempo. Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y posiblemente de su vida cotidiana. Si lograron resolver ese problema y mañana van a resolver otro y pasado mañana otro, y tanto ejercicio, ¿para qué nos va a servir? Para poder resolver y enfrentar adecuadamente y con garantía de éxito, como decía la definición de competencia, el resolver un problema de la vida real. Porque estamos usando razonamiento lógico para resolver un problema sacado de la vida real. Y si yo aprendí a resolver varios problemas sacados de la vida real, pues cuando me enfrente con un problema de la vida real fuera de la escuela, pues se supone que, como dice la definición de competencia, lo voy a resolver con garantías de éxito. ¿Qué más es importante? Que se prepare así para otros problemas de la vida cotidiana y que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. ¿Y cuáles son las ventajas de este tipo de enseñanza? ¿Por qué esforzarse para conseguir tales objetivos? Aquí hay algunas razones. Primero, porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros jóvenes, la capacidad autónoma para resolver sus propios problemas. Que él de forma autónoma aprenda, esté capacitado para resolver sus propios problemas. La autonomía es vital. Número dos, porque el mundo evoluciona muy rápidamente. Los procesos efectivos de adaptación a los cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura no se hacen obsoletos. Y porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio. Claro, porque si los estudiantes están involucrados y están trabajando en tratando de resolver el problema, el trabajo se transforma en atractivo, divertido, satisfactorio, me eleva mi autoestima, etc. ¿Qué más? Porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen un valor universal, no limitado al mundo de las matemáticas, y porque es aplicable a todas las edades. El método vale para cualquier edad. ¿Cómo son las clases tradicionales de matemáticas? Bueno, esto ya deberíamos explicarlo, todos hemos pasado por la clase tradicional. Vale, llega el profesor y hace una exposición de contenidos. Vale, hoy vamos a ver cómo resolver un sistema de ecuaciones. Da ejemplos de cómo resolverlo. Y luego les pone un ejercicio sencillo, después uno más complicado, y por último les presenta un pequeño problemita. Ya estuvo todo. Pero esta clase se quedó corta. Se quedó corta ¿por qué? Primero, no hubo una introducción, no hubo una motivación para que el estudiante vea la utilidad, la pertinencia de este ejercicio en la vida real. Segundo, que está enfocado más a que el estudiante conozca, pero conocer casi sinónimo de memorizar los procedimientos matemáticos, que no son malos, que hay que conocerlos. El problema es que ahí se queda ahí, no va más allá. Entonces, la clase tradicional no es que sea mala en sí, es que se queda corta, ese es el problema. La forma de presentación de un tema matemático basado en el espíritu de la resolución del problema debería proceder más o menos así. El Ministerio de Educación de El Salvador y la Universidad Nacional de El Salvador dicen que la forma más adecuada de enseñar matemáticas es mediante la resolución de problemas. Vale, yo estoy de acuerdo.
Ahora dígame, Ministerio de Educación, dígame, Universidad Nacional, ¿cómo voy a proceder a la hora de utilizar ese método? Y aquí nos dan un par de ideas. Vamos a ver. Primero, propuesta de la situación problema de la que surge el tema. Hay que elegir una situación problema que de alguna forma esté relacionada con el concepto y la operación, la herramienta matemática que yo quiero que aprendan a utilizar. Esa situación problema, pues ya la debe llevar el profesor, que es el que sabe, ¿va? El que tiene experiencia. Número 2, manipulación autónoma por los estudiantes. Ya planteó la situación, ahora deje trabajar a los estudiantes, que aprendan a resolver problemas, que aprendan a revisar cuál es la herramienta matemática más adecuada en este caso, y así van a lograr comprender mejor el concepto matemático involucrado. Luego, familiarización con la situación y sus dificultades. Como es un problema sacado de la vida real, el estudiante lo conoce, a lo mejor lo ha vivido. Sigamos con elaboración de estrategias posibles. Bueno, ya una vez que comprendimos bien el problema, porque ese es el primer paso, yo no puedo hacer nada si no he logrado comprender de qué trata el problema, en qué consiste el problema. Ahora voy a revisar cuáles estrategias, cuáles herramientas me pueden ser de utilidad para resolver este problema. Hay varias, pero no todas me van a servir. Luego, ensayos diversos por los estudiantes. El estudiante dice, probemos con esta. No, no funcionó, ahora probemos con esta otra. Aquí está otra. Eso es el famoso ensayo de error, ¿verdad? Siguiente paso, herramientas elaboradas a lo largo de la historia. Contenidos motivados. Hay una serie de herramientas que han ido creando los diversos matemáticos que han existido. Pues hay que conocerlas y elegir. Aquí dice elección de estrategias. ¿Cuál es la más adecuada en este caso? Una vez que yo ya elegí, pues dice ataque y resolución de los problemas. Bueno, y esta es la más adecuada. La voy a aplicar y veamos. Y llego a la solución. Lo que sigue después es un recorrido crítico. El problema ya está resuelto, ya encontré la estrategia adecuada, ya comprendí el concepto matemático. Ahora sigue un recorrido crítico. Revisemos qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, por qué funcionó, etcétera, etcétera. Ese es un recorrido crítico, que lo debe hacer el mismo grupo, probablemente involucrando al maestro. Y esa parte es importante, es vital, que no basta con resolver el problema, hay que revisarlo. En la vida adulta se llama investigación-acción. Aquí es investigación-acción en chiquito. Afianzamiento formalizado, si conviene. Y por último, generalización, nuevos problemas, posibles transferencias de resultados de métodos e ideas. Ahí estamos, mire, ya resolvimos este caso con esta estrategia. Y esto vale para todos los casos o solo este en particular. Eso le llaman ya la generalización. La resolución del problema. En todo el proceso, el eje principal ha de ser la propia actividad dirigida continuo por el profesor, colocando al alumno en situación de participar sin aniquilar el placer de ir descubriendo por sí mismo lo que los grandes matemáticos han logrado con tanto esfuerzo. Las ventajas de llevar bien este procedimiento son, primero, actividad contra pasividad. Es el alumno el que está intentando resolver las cosas, no el profesor en la pizarra y el alumno durmiéndose. Hay motivación contra el aburrimiento. El alumno está motivado, él se cree capaz y quiere probar. Entonces no se aburre, está trabajando, está involucrado en la solución, en buscar la solución. Adquisición de procesos válidos contra rígidas rutinas
inmotivadas que se pierden en el olvido. Porque si el profesor dice, vaya, aquí en este caso vamos a aplicar este método y lo resuelve, eso no motiva mucho al estudiante. A lo mejor hasta se duerme, se aburre. Y es como que él, después de haber probado varias estrategias, al fin descubre la que sí le pega, la que sí cuadra, la que sí resuelve. Eso lo motiva. Ahora vamos con otra parte, que es el papel de la historia en el proceso de formación del matemático. Pero antes quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, veo que hay aquí alguna pregunta, permítame un momento. Aquí hay una pregunta del compañero Wilfredo. ¿Podría decir específicamente qué es la palabra cuasi empírico? La palabra empírico quiere decir que está basada estrictamente en la experiencia. Pero cuando decimos cuasi empírico, es que no es del todo basada en experiencia, sino que hay algo más. Eso es algo así como lo que ahora con las computadoras, con internet, por ejemplo Facebook. ¿Hasta qué punto es real Facebook y hasta qué punto es virtual? No es 100% virtual Facebook, porque las personas que están involucradas ahí existen, son reales, por lo tanto no es virtual. Virtual 100% no, no lo es. ¿Y es real? Pues en parte sí. ¿Por qué? Porque las personas que allí aparecen como mi grupito de amigos son reales, existen. Y entonces, ¿por qué no es 100% real Facebook? Porque lo estoy viendo a través de una red y porque como no es presencial, no sabemos si esa amistad es fingida o qué. Además, no sabemos si ha habido una suplantación de identidad. ¿Qué tal si me aparece ahí una señorita de 18 años y se trata de una señora de 60? No sabemos. Entonces, si a mí me preguntan, ¿Facebook es real o es virtual? Pues yo diría, ¿es cuasi real o cuasi virtual? Es decir, mitad y mitad. Entonces aquí cuando hablamos de cuasi empírico, es que no es 100% basado en la experiencia, pero tiene una buena base en la experiencia, ¿verdad? Lo que pasa es que no es pura, es que es difícil a veces en la vida real encontrar cosas puras. Bueno, sigamos entonces, porque este tema es un poco extenso. Le agradezco por la pregunta. El papel de la historia en el proceso de formación del matemático. Un cierto conocimiento de la historia de la matemática debería formar parte indispensable del bagaje de conocimiento del matemático en general y del profesor. ¿Y el profesor por qué? Con la intención de que lo pueda utilizar como instrumento en su propia enseñanza, sino primariamente porque la historia le puede proporcionar una visión verdaderamente humana de la ciencia y de la matemática. Es decir, aquí nos están sugiriendo que conozcamos la historia de la matemática, porque eso nos ayuda a nosotros para ver la parte humana de la matemática. Aquellas personas que tienen una visión negativa de la matemática, que llega bloqueado a la clase de matemática, debe comprender, o hay que hacerle comprender la parte humana de la matemática. Mire, si los matemáticos no eran gente desocupada, lo que pasa es que a medida que la ciencia iba avanzando, se encontraban con situaciones nuevas, que para interpretarlas y resolverlas, los métodos matemáticos existentes hasta ese momento no daban cumplimiento.
tuvieron que crear nuevos conceptos matemáticos, nuevos procedimientos matemáticos para poder interpretar adecuadamente esa situación y resolverla, convertirla en números. Esa es la parte humana de la matemática. No es una herramienta que surgió porque los matemáticos no tenían nada que hacer, sino porque se volvía indispensable. No podemos avanzar si matemáticamente no podemos resolver esto. Esa parte de la historia es necesario que el profesor la conozca para que el estudiante vea la utilidad, la pertinencia de la matemática. A eso se refiere. Bueno, sigamos. El profesor debería saber cómo han ocurrido las cosas. ¿Para qué? Primero, para comprender las dificultades del hombre genérico, de la humanidad. Entender mejor la hilación de las ideas, de los motivos y variaciones de la sinfonía matemática y utilizar este saber como una sana guía para su propia pedagogía. Si yo conozco bien la historia de las matemáticas, ¿por qué alguien se inventó el concepto de derivada? ¿Por qué se inventaron el concepto de función? ¿Por qué se inventaron lo que es una integral? Etcétera, etcétera. Es que no le inventaron porque no tenían nada que hacer, eran gente ocupada como ustedes. Yo creo que ustedes ya ni duermen con las 5 asignaturas que llevan. Pero de repente hay una necesidad y hay que resolverla. Y se necesitan los números. Y los números que conocemos y los procedimientos que conocemos, pues no cuadran, no resuelven. Entonces había que ver, crear un nuevo concepto. Es la parte humana de la matemática. Hay que darla a conocer. Tal visión dinámica nos capacitaría para muchas tareas interesantes en nuestro trabajo educativo. ¿Cuáles? La posibilidad de extrapolación hacia el futuro. ¿Sabe lo que es extrapolar, verdad? Usted tiene una gráfica, por ejemplo, que le abarca cierto rango de datos, pero hay un dato que se sale. Usted al aplicar cierta fórmula puede extrapolar, es decir, si esta gráfica no hubiera terminado ahí, sino que hubiera llegado hasta este punto, ¿qué valores me daría? Eso se llama extrapolar, salir de lo que tenemos para ver un poquito más allá. Y esta visión nos da esa posibilidad de extrapolar. Es importante. Luego, la inmersión creativa en las dificultades del pasado. Había que ver, ¿verdad? Imagine, por ejemplo, esa persona que se inventó los integrales. Revisemos cómo le hizo. Así como dicen los jóvenes hoy, de cuál había fumado porque le funcionó. Importante. Y la número 3, comprobación de lo tortuoso de los caminos de la invención. A nosotros ya nos dan los integrales y los procesos para resolverlo. Sí, pero eso no fue chiche para que lo inventó, ¿verdad? O a lo mejor no fue una sola persona, fueron varios. Así como ahora en el sistema libre de Linux. Yo hago un software, lo pongo a disposición, viene el otro, me lo mejora. Y aparece por ahí en Europa otro que me le hace cambio y lo mejora, y lo mejora, y lo mejora. En un año, ese software ya no es el mismo. Pero ha cambiado para mejorar, valga el eslogan de los políticos. Vale. La historia debería ser un potente auxiliar, historia de la matemática. ¿Para qué? Para hacer patente la forma peculiar de aparecer las ideas en matemáticas, para enmarcar temporalmente y espacialmente las grandes ideas, problemas, junto con su motivación, señalar los problemas abiertos de cada época y apuntar las conexiones históricas de la matemática con otras ciencias. Esto es importante, ¿verdad? La persona dice, no, es que la medicina es importante, es que si la medicina no va bien desarrollada, no avanza, me puedo morir, es importante. Está bueno, tiene razón, pero ese médico, esa ciencia llamada medicina, ha hecho lo que ha hecho con el apoyo de las matemáticas.
Ah, no es solo la medicina, no. Igual que la física cuántica. La física cuántica es una ciencia que lo deja uno con la boca abierta en este momento. Pero es que la física cuántica no hubiera podido hacer todo lo que ha hecho hasta la fecha sin el apoyo de los matemáticos. Porque la física cuántica involucra una serie de ecuaciones y tantos conceptos matemáticos. Entonces un físico cuántico sin el apoyo de matemáticas, pues no hubiera podido hacer gran cosa. Todas esas demostraciones que hacen no hubiera sido posible. Recuerden el premio Nobel, ¿verdad? Heinz en 1960. Bueno, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Para que comprendamos esto. El físico Heinz, que vivía en Londres, Inglaterra, en 1960, estudiando los fenómenos cuánticos, logró ponerle número a los fenómenos cuánticos y formuló una ecuación en la cual hacía falta un miembro de esa ecuación. O sea, la ecuación no estaba completa. Ya estaba el primer miembro a un lado y en el otro miembro faltaba un elemento para completar la ecuación. ¿Basado en qué? Pues basado en sus observaciones y basado en los cálculos matemáticos. Él presentó la ecuación en una conferencia de prensa y él dijo, debe existir en la naturaleza una partícula atómica llamada bosón, ese nombre le puso él, que reúne estas y estas características. Cuando alguien con la tecnología adecuada logre encontrar ese bosón y medir las características, va a poder escribir el elemento que hace falta en esta ecuación y resolver esta ecuación. Y entonces los periodistas le preguntaron, ¿y usted por qué no lo hace ahora? Porque no dispongo de la tecnología, se necesita una tecnología mucho más avanzada que no existe en este momento. Pero cuando exista, la ecuación va a cuadrar. Imagínense, lo estaba diciendo en 1960. Hace más o menos 4 años, en los laboratorios que están allá entre Suiza y Francia, donde hay un acelerador de electrones, finalmente, después de tantas pruebas, tantos experimentos, lograron encontrar el famoso bosón del cual había hablado este señor. Y en honor a él le pusieron bosón de Higgs. Y cuando midieron, descubrieron cuáles son las características de esta partícula atómica llamada bosón y con esos datos formularon el elemento que hacía falta en la ecuación y pudieron resolver la ecuación. Entonces, en lugar de darle el premio Nobel a los que la acababan de descubrir experimentalmente, la partícula atómica llamada bosón, el premio Nobel se lo dieron al señor Heinz, que todavía estaba vivo para entonces. ¿Por qué? Porque él, sin tener la tecnología para comprobar eso, matemáticamente dijo, esto debe ser así, punto. Por eso le dieron el premio Nobel. ¿Basado en qué dijo eso él? En sus observaciones y una ecuación matemática que no es tan chicha. Va. Esa historia hay que conocerlas y explicarle a los alumnos que vean ellos qué hacemos sin la matemática. Es que la matemática se vuelve indispensable, ni siquiera los profesores son tan indispensables. Recuerden lo que dijeron al inicio de este ciclo en la universidad. Dijeron, va a llegar un momento en que el profesor no va a ser indispensable. Sí lo vamos a necesitar, pero no va a ser indispensable. Con o sin profesor yo voy a poder estudiar. Y el profesor, entonces, ¿para qué me va a servir a mí? Para que me califique mis trabajos, para que me oriente, porque él tiene más experiencia, etcétera, etcétera. Pero indispensable, indispensable al 100% no va a ser. ¿Verdad? Pero la matemática no es así. Hay que convencernos, darnos cuenta que es indispensable en todo momento de la vida diaria. Le sirve a la señora que vende en el mercado, le sirve al profesor en la universidad y le sirve mucho más a los científicos que están haciendo sus descubrimientos en los laboratorios.
muy avanzado. Bueno, antes de pasar a la escuela francesa, veamos si hay algún comentario, alguna duda. Bueno, hay disculpen que vean pocos ejemplos que a lo mejor no son tan comunes, pero bueno, aquí yo trabajo en un proyecto de física cuántica. Bueno, sigamos. Aportes de la escuela francesa. Voy un poco rápido porque el tema es un poco largo, el capítulo es interesante, pero abarca un montón más. Se hace una reseña de algunas ideas de la escuela francesa, que ha acuñado un nuevo enfoque en la didáctica de las matemáticas. Entre los esfuerzos para sostener y desarrollar esta nueva disciplina debe señalarse con relieve aquellos de un libro que se llama Didáctica de las Matemáticas, que está en francés, que en Francia ha buscado amalgamar conceptos, métodos, procesos de investigación, que ha sido apoyo para muchos investigadores y profesionales de la educación matemática. Los autores de esta escuela tienen una visión particular de la evolución de la educación matemática. Ellos afirman que hay tres etapas, una antigua, una clásica y finalmente lo que es la escuela francesa. Nos vamos directamente a la última. La tercera etapa, que va a ser la didáctica fundamental. La explicación, según los mismos autores, para la creación de la nueva etapa en la enseñanza de las matemáticas es que desde el punto de vista anterior no era posible resolver asuntos específicos en los quehaceres de la didáctica matemática. Por ejemplo, el papel de las rutinas en el aprendizaje matemático, las actividades creativas, el papel de la resolución del problema, etcétera, etcétera. Bueno. Otro autor en la escuela francesa es Brousseau. Brousseau plantea en el asunto en términos de acepciones de la didáctica y establece cuatro. La primera, el arte de enseñar, que se basa en Comenius, del clásico de la pedagogía, Comenius, Amadeus Comenius. La segunda, como un conjunto de técnicas para enseñar. Y la tercera, como la descripción y el estudio de la actividad de enseñanza en el marco de una disciplina científica de referencia. Vale. Y luego hace referencia a lo que es la didáctica, que es un intento de constituir una ciencia de la comunicación de los conocimientos y de sus transformaciones, una epistemología experimental que intenta teorizar la producción y la circulación de los saberes, un poco como la economía estudia la producción y la distribución de bienes materiales. Fíjense bien, dice que trata de teorizar la producción y la circulación de los saberes. Es decir, la parte teórica, pero la parte también de cómo la usamos, cómo la aplicamos. O sea, ya más completa la visión. Vamos ahora con lo que es la modelización y aplicación en la educación matemática. Existe en la actualidad una fuerte corriente en educación matemática que sostiene con fuerza la necesidad de que el aprendizaje de las matemáticas no se realice explorando las construcciones matemáticas en sí mismas, sino en continuo contacto con las situaciones del mundo real que le dieron y le siguen dando su motivación. Es decir, aquí cuadra lo que es el método de resolución del problema. Agarro un problema de la vida real que al que intentar resolverlo me doy cuenta que no lo puedo resolver sin utilizar números, sin utilizar herramientas matemáticas, sin involucrar conceptos matemáticos. Y eso es mejor, primero porque es real ya, no me lo estoy inventando el problema. Y segundo porque involucra todo eso, que es matemática pura. No es lo mismo presentar un problemita que no es real, que no es sacado de la vida real, es más bien genérico, abstracto. Por ejemplo, yo llego, hoy vamos a aprender a resolver una ecuación. ¿De dónde saqué la ecuación? Eso no lo expliqué, solo expliqué el procedimiento para resolverla.
Y ahí hay un peligro, ¿va? Porque el estudiante no le ve la utilidad. No es lo mismo presentar un problema y al querer resolver el problema nos damos cuenta que involucra la formulación de una ecuación. La matematización involucra el plantear una ecuación. Vaya, logro plantearla y ahora ¿cómo la resuelvo? Profesor, ayúdeme a cómo resolverla, porque si no la resuelvo no puedo resolver el problema. Y cambia totalmente el panorama. El papel del juego en la educación matemática. La actividad matemática ha tenido desde siempre una componente lúdica que ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones más interesantes que hayan surgido. El juego, tal como dice el autor Huizinga, presenta unas cuantas características peculiares. O sea, ¿por qué nos interesa el juego en matemáticas? Porque la matemática en sí es un juego. Quizá un juego un poco más avanzado, con normas muy rigurosas, con una simbología propia, etcétera, etcétera. Pero en el fondo es un juego. ¿Y a quiénes les gusta jugar? A todos, especialmente a los niños y a los jóvenes. Dele un celular a un jovencito, dele una computadora con conexión a internet a un jovencito, ¿y en qué lo va a ir a encontrar? En juego. Ellos no andan revisando su correo, ellos están en juego, que desgraciadamente no son juegos educativos, pero en juegos. Vale, ¿cuáles son las características del juego en educación? Estamos hablando del papel del juego. Número uno, es una actividad libre en el sentido de la paideia griega, es decir, una actividad que se ejercita por sí misma, no por el provecho que de ella se puede derivar. Tiene una cierta función el desarrollo del hombre. Vale. El juego no es broma. El peor revientajuego es el que no se toma en serio su juego. Cuando decimos el juego no es broma, es porque aunque sea un juego, hay ciertas normas, hay cierta rigurosidad. Es que si usted no cumple con tales condiciones, no puede pasar al siguiente nivel. Vaya, las cumplió, hoy está en otro nivel, pues ahora son otras condiciones para pasar al tercer nivel. Pero esos detalles ustedes los han vivido, ¿verdad? A lo mejor jugaron un tiempo juegos free, juegos de Mario, que es lo que le encanta a los cipotes. Vale. Entonces, por eso no es broma, porque hay ciertas reglas, como el fútbol. Y el fútbol es un juego, sí es un juego, pero que no se hace a lo loco, hay ciertas normas, por eso hay un árbitro. ¿Y qué hace el árbitro? Ver si se comete alguna falta a las normas. El deporte tiene unas normas, pero en el fondo es un juego. La matemática es igual. El juego, como la obra de arte, produce placer a través de su contemplación y de su ejecución. Ir a jugar fútbol es un gran sacrificio. No, nadie lo ve así. En el caso de Cristiano Ronaldo y Messi, se han hecho millonarios gracias a esa diversión, porque ellos no lo ven solo como trabajo, como negocio, lo ven como una diversión. El juego se ejercita separado de la vida ordinaria en el tiempo y en el espacio. ¿Y por qué insistimos en esto del juego? Pues que la matemática es un juego. Existen ciertos elementos de tensión en él cuya liberación y catarsis causan gran placer. Cuando no le cuadra, cuando no le sale y de repente, es un placer enorme, es como el gol. Ahí están dándose duro y que no logran pasar y que esto y que lo otro y que se desmadran y de repente gol. Qué placer, ¿verdad? El juego da origen a lazos especiales entre quienes lo practican. Pues sí, porque es trabajo en equipo. A través de sus reglas el juego crea un nuevo orden, una vida llena de ritmo y armonía. Así es la matemática tiene sus propias reglas que hay que respetar. El papel del juego. La matemática por su... Fíjense lo que dice aquí. La matemática por su naturaleza misma es también juego. Si bien este juego implica otros aspectos,
como el científico, instrumental, filosófico, que juntos hacen de la actividad matemática uno de los verdaderos ejes de nuestra cultura. Básicamente es un juego que implica otros aspectos, aspecto científico, aspecto instrumental, aspecto filosófico, pero en el fondo es un juego. Hay que verlo así. Un juego comienza con la introducción de una serie de reglas, igual que en las matemáticas. Un cierto número de objetos o piezas, cuya función en el juego viene definida por tales reglas. O sea, ¿para qué me van a servir estas piezas? Eso lo dicen las reglas. Exactamente de la misma forma en que se puede proceder en el establecimiento de una teoría matemática por definición implícita. Y aquí hay un ejemplo. Se nos dan tres sistemas de objetos. Los del primer sistema los llamaremos puntos, los del segundo rectas. Quien se introduce en la práctica de un juego debe adquirir una cierta familiarización con sus reglas, relacionando una pieza con otra, al modo como el novicio en matemáticas compara y hace interactuar los primeros elementos de la teoría, unos con otros. Estos son los ejercicios elementales de un juego o de una teoría matemática. Vale. Antes de pasar a lo que dicen los gringos, bueno, realmente no es solo gringos, pero no sé si hay algún comentario. ¿Qué les parece lo del juego? Se ha perdido. Yo he visto profesores, que no son todos quizás, pero he visto varios que llegan tan serios a la clase de matemáticas. Y llegan a explicar ahí llenan la pizarra con una serie de símbolos. Y ponen a explicar que a veces los últimos, los de atrás, ya ni escuchan qué es lo que él dice, solo miran los dibujos que él está haciendo. ¿Y el juego dónde está? Si es que la matemática es un juego. Pero que hemos perdido ese enfoque. Bueno, quiero ver, todavía nos queda chance. Sigamos, ya vamos a terminar. Esto es largo. El National Council of Teachers of Mathematics se presenta como una organización profesional internacional comprometida con la excelencia de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Esta institución, con sus siglas NCTM, presentan una de las pocas caracterizaciones sobre lo que entienden por este tópico. Y ellos establecen ciertos estándares, ¿verdad?, o caracterizaciones. La primera, la resolución de problemas significa comprometerse en una tarea para la que el método de resolución no se conoce de antemano. Vale. ¿Qué más? Los estándares de esta institución siguen la tendencia de utilizar los pasos de Polya y que poniéndole de relieve el empleo de heurísticos, como por ejemplo utilizar diagramas, buscar patrones, considerar todas las posibilidades. Todos estos es lo que mencionó Polya. Ellos se basan en ese autor Polya. Se le otorga importancia al uso de representaciones manipulativas, pictóricas y gráficas como estrategia para resolver problemas. Entonces ese es el otro detalle, ¿va? La NCTM se basa en Polya. ¿Va? Importancia actual de la motivación y presentación. ¿Va? Fíjense bien, voy a leer textualmente lo que dice aquí, luego comentamos. Nuestros alumnos se encuentran intensamente bombardeados por técnicas de comunicación muy poderosas y atrayentes. Poderosa porque captan la atención no solo de un cipote, sino de todos. Y además son atractivas, el cipote boleso quiere pasar viendo. Es una fuerte competencia con la que nos enfrentamos en la enseñanza cuando tratamos de captar una parte sustancial de su atención. Es decir, aquel joven, aquel niño que tiene su celular, donde le presentan de forma atractiva, interesante, lo que ellos quieren mostrar. Y si es la televisión por cable, igual. Si es internet, mucho peor. Va. Entonces la atención del niño la atrapan. Pero yo como profesor le quiero traer esa atención hacia la clase. ¿Y con qué?
Va llegando el profesor con su librito y su plumón a escribir en la pizarra. Eso al niño le parece muy tedioso, muy aburrido. Él está acostumbrado a videos, juegos y tantas cosas. Y el profesor, pues, está a la antigua todavía, no está usando las TIC. ¿Logrará el profesor captar la atención de ese niño con esas herramientas que no son muy atractivas para él? No son muy atractivas porque él tiene otras, mucho más divertidas, mucho más bonitas en su celular, en la tele, en la computadora, en internet. O sea, no es que sea malo lo que el profesor va a hacer. Lo que pasa es que como estamos compitiendo con el celular, con internet, ahí ya estamos en desventaja. Ahí viene la necesidad de incorporar el uso de las tecnologías. ¿Para qué? Para captar la atención del niño. Yo he tenido jovencitos de tercer ciclo durante 3 meses trabajando en matemáticas, usando diferentes tipos de software. Cada mes cambiábamos software. Y se desesperaban, les parecía tedioso, ¿no? Porque ellos lo veían como un juego. Medio les explicaba yo el concepto matemático y ya a trabajar. Y me enviaban por correo electrónico los ejercicios ya resueltos. Yo decía, bueno, eso está divertido, sigamos, pero ese sigamos fueron 3 meses, todos los días el mismo grupo, 2 horas diarias. Y porque no se aburrían, es que no lo veían como, o sea, era su mundo, pues. Dejar el celular para usar la computadora con software de matemática, para ellos casi igual. Además lo veían como un juego. Mira, yo ya lo resolví, mira, ya vos cuánto te dio, y mira eso. Estamos poniéndonos casi a la par con el mundo de allá afuera. Allá afuera, ¿qué es lo que tiene el niño? El celular, su computadora con conexión a internet, televisión por cable. Y nosotros en la escuela, ¿qué tenemos? Vale, sigamos. Fomento del gusto por la matemática. La actividad física es un placer para una persona sana. Un enfermo no puede ni sentarse. La actividad intelectual también lo es. La matemática orientada como saber autónomo bajo una guía adecuada es un ejercicio atrayente. Fíjese bien, ¿cuándo va a ser atrayente? Cuando sea un saber hacer autónomo. Búsquele solución a este problema y comienzan los hipótesis a discutir, a pelear, a probar, pero bajo una guía adecuada. El profesor no lo deja solos. El profesor está observando, orienta, da criterios, revisa, verifica. Es necesario romper con todos los medios la idea preconcebida y fuertemente arraigada en nuestra sociedad, proveniente con probabilidad de bloqueos iniciales. ¿Qué es lo que hay que romper, deshacer, cambiar? Lo que la gente piensa de la matemática. ¿Qué dicen ellos? Bueno, no todos, ¿verdad? Pero hay gente que dice que la matemática es aburrida, es obstrusa, inútil, inhumana y muy difícil. Todo es falso. Pero la gente se lo cree. Ese es el problema, que la gente se lo cree. Entonces hay que trabajar para decirle, mire, usted está equivocado, eso no es así. No es fácil. Impacto de las diferentes tendencias en el currículo de matemáticas. Bueno, aquí hay dos autores, ¿verdad? Morris Klein y Hans Freudenthal. Morris Klein decía que era más fácil interesar a los jóvenes por los problemas reales que por la matemática abstracta. Sugirió sustituir el orden habitual de los contenidos por la presentación de conceptos y técnicas que se iban precisando para cada nivel. Vale. Este señor Klein, pues él tenía claro de que vamos a partir de lo concreto para llegar a lo abstracto. Agarramos un problema de la vida real, intentamos resolverlo usando las herramientas matemáticas que están ahí involucradas para que al final, ya una vez resuelto el problema, podamos comprender el concepto matemático, que el concepto matemático es abstracto. Pero para llegar a eso, ¿de dónde partimos? De lo concreto. Más en el caso de los niños.
Un niño de 6, 7 años todavía no está preparado para comprender bien los conceptos abstractos. Su nivel de abstracción todavía no está completo. Eso no lo digo yo, lo dice Piaget. Revisen toda la teoría del psicólogo Piaget. Él divide en etapas. Y dice Piaget que hasta los 12 años el niño está en capacidad plena de comprender los conceptos abstractos. Pero y si yo quiero que aprenda matemática a los 6 años, 7 años, pues se lo voy a enseñar con cosas concretas. En lugar de ponerle en la pizarra un número que es abstracto en sí, yo le llevo granos de maíz, granos de frijol. Vaya niño, aquí hay este puñito de grano, aquí está este otro. Si los juntamos y le ponemos nombre, contémoslo, 1, 2, 3, 4. Vaya. Tenemos en total 5 granitos. Al sumarlo, al juntarlo. Vaya, ahora niño, pase a la pizarra a dibujarme ese 5. Entonces el niño lo dibuja. ¿Por qué? Porque se acuerda de los 5 granos de frijol que acaba de estar tocando. Entonces se deja de ser 100% abstracto. Quitado, ¿verdad? Impacto de las diferentes tendencias en el currículo de matemáticas. Veamos, antes de presentar las preguntas. Aquí hay una pregunta, dice, esa situación de que los estudiantes usan esa tecnología, la razón de la actualización del programa en mate, en parte sí. Lo que pasa es que el ESMATE, hasta donde yo he revisado, trata de cambiar la forma de enseñar matemáticas, pero no hace énfasis en el uso de la tecnología, aunque de manera implícita asume que el profesor va a usar tecnología. Pero la importancia del libro en mate es porque se rompe aquel esquema del profesor tradicional. Profesor tradicional que llegaba, llenaba la pizarra, ponía una serie de símbolos, medio explicaba el procedimiento y ya 10 ejercicios. Ese esquema no beneficiaba al alumno. Primero porque no lograba ver él cuál es el concepto matemático que estaba detrás, no le veía la aplicación a la vida real, etcétera, etcétera. Entonces, el libro en mate ha pretendido corregir eso, sin hacer énfasis en el uso de la tecnología. Sí hace referencia al uso de la tecnología. Bueno, sigamos. Vamos con... Quiero ver, todavía hay tiempo. Bueno, vamos a tratar de terminar eso para presentarles las preguntas que van a subir a la plataforma. El otro autor, que se llama Freudenthal, que dio origen a la educación matemática realista, enfoque en el cual se utilizaban situaciones del mundo real a problemas contextualizados como punto inicial para aprender matemáticas. Este tipo de matemáticas realistas se apoyaba en el uso de modelos que serían de mediación entre lo abstracto y lo concreto. Es que ese es el problema, cómo pasar de lo concreto a lo abstracto. Entonces él se inventó un método para que facilitara. Él habla de una mediación entre lo concreto y lo abstracto, porque la matemática, el concepto matemático es abstracto, 100%. No podemos llegar de un solo ahí. Y la interacción en el aula entre el alumnado y entre docentes. Freudenthal planteó que la mejor forma de aprender y enseñar matemática era en grupos pequeños y heterogéneos. Esa discusión que se genera al estar tratando de resolver un problema y el probar una estrategia, una herramienta matemática y no funciona, probar otra y otra, ahí está el aprendizaje. Impacto en los contenidos de los métodos modernos de cálculo. Habrá que poner el acento en la comprensión e interpretación de lo que se está haciendo, pero será superflua la energía dedicada a adquirir agilidad en la rutina.
Bueno, de lo que se trata es de que hay ciertas rutinas o procedimientos que se vuelven tan mecánicos, pero tan exageradamente mecánicos, que es mejor que lo haga una máquina. Así el cerebro humano, en lugar de estar haciendo procesos mecánicos, se dedica a resolver problemas, a crear, a inventar. Eso es lo que queremos decir acá. Por ejemplo, antes en las oficinas de gobierno, no sé si todavía existe eso, le pagaba un buen salario a un señor que lo único que hacía era que uno llevaba los papeles y él le ponía un sello. Eso era todo lo que hacía. A ese señor lo podíamos quitar y en lugar de él poner un robot que al meterle el papel le pone el sello. Sale más barato, más seguro, más confiable que pagarle a un señor solo por poner un sello. Esa es una rutina, eso es algo mecánico. A este señor si le vamos a pagar es para que analice cierta situación y nos ayude a tomar decisiones, porque eso no lo puede hacer una máquina, porque eso ya es más complejo. De eso se trata aquí, de que, bueno, ya aprendimos a hacer este procedimiento matemático, ya conocemos esta herramienta matemática, ahora veamos si esto ya se ha vuelto mecánico, si se ha vuelto rutina, porque en caso de que se ha vuelto mecánico, se ha vuelto rutina, que lo haga la computadora, que lo va a hacer mucho más rápido, más eficiente, sin errores y con menor costo. Y nosotros nos quedamos con lo más complejo que no puede hacer la máquina. Bueno, y por último vamos a ver la parte estadística. La probabilidad y estadística son componentes muy importantes de nuestra cultura y de nuestra ciencia. Deberían constituir una parte importante del bagaje cultural básico del ciudadano en nuestra sociedad. Debería, pero no es así. La gente no sabe nada de estadística, en la escuela casi no enseñan eso. Sin embargo, la estadística es una herramienta poderosa que desconocemos la mayoría y eso no debería ser así. Hoy es más fácil porque, por ejemplo, si usted trabaja con Google, su cuenta de correo, Google Drive, ahí usted puede generar una encuesta, contestarla y el programa de forma automática le genera los datos estadísticos y se los manda a su correo. ¿Qué le toca a usted? Solo interpretar los datos estadísticos. Es fácil. Y es necesario conocer la herramienta porque la estadística debería ser algo que todos conozcamos, así como las 4 operaciones aritméticas. Suma, resta, multiplicación, división, todo el mundo la usa y todo el mundo la conoce. Así debería ser la estadística, que hoy por hoy no es así. Vale. Cuando hablamos de la tarea en matemáticas, dice que se debería hablar de la complejidad de la descripción de la tarea. Así como el pintor llega a un taller de pintura a aprender a pintar y no siente ni a qué hora ya él está bien involucrado. Su mundo es la pintura. Así debería pasar en matemáticas. El mundo de los números, el mundo de las matemáticas. El niño llega, no sintió ni a qué horas, con la estrategia didáctica adecuada que usó el profesor. El niño está feliz con los números, se divierte, goza. De eso se trata. Bueno. Luego aquí hace referencia a los valores éticos, ¿verdad? Que los primeros matemáticos, los griegos, los pitagóricos,
fueron los primeros matemáticos y ellos eran en aquel tiempo una comunidad científica, pero además de eso era una hermandad religiosa, en donde la moral, los valores éticos eran fundamentales. Ellos decían, bueno, somos científicos, pero más que científicos somos humanos y los humanos se basan en valores. Entonces, la matemática también, por su rigurosidad, por su exactitud, por la lógica que lleva, pues tiene que hacer referencia a los valores éticos. Porque los valores éticos pretenden humanizar a la persona. Pues la matemática va por ese rumbo, con sus métodos tan rigurosos, tan lógicos, tienen exactitud. La matemática quiere exactitud y la ética quiere rectitud. Y hay coincidencia. La clave, la del ejemplo está con los pitagóricos, que eran científicos, pero además era una hermandad religiosa. Y por último, hablemos de los niños talento. Creo que en El Salvador solo la Universidad Nacional tiene una escuela de talento para matemáticas. Con el tema de los niños discapacitados se ha avanzado bastante. Hoy está la famosa escuela inclusiva. La escuela inclusiva pretende apoyar a los niños con discapacidad. Se les atiende en la misma aula regular a todos, el que tiene y el que no tiene discapacidad. Se ha avanzado con los discapacitados, con quienes no se ha avanzado es con los superdotados. Hay niños brillantes para matemáticas, jóvenes excelentes para matemáticas, pero ¿y quién los está apoyando? ¿Quién los está ayudando para que desarrollen mucho más? No hay todavía, excepto la nacional, ¿verdad? Con su escuela de talento. Pero es que en toda escuela, así como hay un aula de apoyo para los niños con problemas, y así como se hacen adecuaciones curriculares para los niños con discapacidad, pues también debería haber algo para los niños que son brillantes en matemáticas. Que hay, gracias a Dios hay. Que no abundan mucho, es otra cosa. Pero ¿y qué estamos haciendo? No estamos haciendo mucho en este momento. Bueno, con eso pues prácticamente estaríamos terminando este tema. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario antes de presentarles las preguntas que van a responder. Bueno, entonces les muestro ahora las preguntas que corresponden a la tutoría. Ustedes pueden hacer captura de pantalla. Solo son 3 preguntas. Vale, número 1. ¿Cómo debería tener lugar el proceso de aprendizaje matemático a nivel básico, medio o universitario? Vale, yo llego a aprender matemáticas. ¿Cómo debería ser ese proceso de aprendizaje? En la escuela, en el bachillerato y en la universidad. Ideas, pincelazos de cómo debería ser el aprendizaje. Vale. Número 2. ¿Qué es la actividad matemática? Ya hablamos un poquito sobre eso. ¿Qué involucra la actividad matemática? Etcétera, etcétera. Y la tercera pregunta, según su criterio y su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la heurística de Problem Solving Approach en la enseñanza de la matemática? Es decir, la heurística lo que hace es buscar. Y aquí dicen la heurística que se llama resolución de problemas. Si yo voy a utilizar en la clase de matemáticas que voy a ir a dar el método de resolución de problemas, ¿qué ventajas tiene para mí como docente y para el estudiante el utilizar ese método, que aquí lo presenta en inglés, ¿verdad? The Problem Solving Approach, la resolución de problemas. Había que pensar, ¿verdad? Ya más o menos ya vieron acá en esta presentación las características o cómo se desarrolla el método de resolución de problemas. Ahora que ya más o menos lo conocen, habría que ver qué ventajas tiene eso. Enumerar unas cuantas.
Probablemente no tengan experiencia ustedes en dar clase, pero ya habrán ido a alguna práctica o con su experiencia de estudiante. Entonces, ya conocen además el libro de Matter. Pueden plantear ahí qué ventajas le encuentran a ese método que hoy por hoy es la forma ideal de enseñar matemáticas. Bueno, si ya capturaron la pantalla con las preguntas, si no hay algún comentario, alguna pregunta, yo estaría prácticamente finalizando esta videoconferencia. Yo le agradezco mucho su participación, espero que estas ideas que he compartido con ustedes les sean de utilidad y quiero pedirles disculpas por el retraso en calificar, pero he estado avanzando y yo espero este fin de semana terminar con lo que les debo de calificación. Espero ya para el lunes estar al día y cualquier cosa pues estamos a la orden. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, terminamos acá. La palabra heurística. Vale. Heurística se refiere, bueno, la heurística realmente es como una ciencia que ayuda a buscar, así en términos secos, la heurística ayuda, nos enseña a cómo buscar. Es decir, por ejemplo, si en matemática yo estoy usando la resolución de problemas, la heurística me ayuda para ir buscando la solución de ese problema. Si hablamos de un problema político, la heurística me ayuda a buscar una solución, un camino viable, un camino factible a la situación política que se vive. Entonces, la heurística está basada en una leyenda de un griego llamado Eurisco. Eurisco le ayudaba a las personas perdidas en el bosque a buscar la salida para que puedan llegar a su casa. Entonces, la heurística está basada en esa leyenda de Eurisco, que me va a ayudar a mí a buscar la solución, a buscar el camino, la salida hacia una situación, problema, digamos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo termino acá. Les agradezco mucho. Los que van a ir a almorzar, buen provecho y nos vemos otro día. Cuídense.